¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Deportes aquí en Noticiero Nueva Edición Central, como lo anunciaban en los títulos. Vamos a hablar con uno de los integrantes de la ONG Salvemos al Fútbol, con Federico Sesli, que es un licenciado en comunicación, también tiene una tesis sobre violencia en el fútbol. Hizo un informe en el 2015 pedido por la FIFA de las divisiones inferiores o formativas del Olympique de Marsella, también de Pumas de México. Actualmente, bueno, hay realmente una cuestión muy, pero muy importante que tiene que ver con los niños, con los chicos que van desde el interior a los clubes de Buenos Aires y las condiciones en las que se encuentran en las pensiones. Para eso lo tenemos a Federico en línea. ¿Cómo te va, Fede? Muy buenas noches. Hugo Mieres te saluda aquí en Canal 9. Buenas noches, Hugo. Un placer estar hablando con ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por atendernos y bueno, ¿en qué condiciones, no se puede generalizar, ¿no? Pero en qué condiciones se encuentran en algunas pensiones de clubes de Buenos Aires los chicos que van desde el interior? Bueno, lo primero es que hay muchos tipos de pensiones distintas. Hay algunas pensiones que pertenecen a los clubes, algunas pensiones que trabajan para algunos clubes pero están tercerizadas, y otras pensiones que son pensiones privadas. En algunos casos los jugadores tienen que pagar por estar ahí, y en otros casos, bueno, la responsabilidad recae ya sobre el club. Y producto de esta disparidad, de esta diversidad de situaciones y de pensiones, es que también se dan múltiples situaciones. Obviamente, cada uno de los chicos y de los juveniles está tratando de aprovechar su oportunidad, ¿no? Seguramente un visionador lo reclutó, o de algún club lo reclutaron, pero cuando llegan a Buenos Aires, bueno, se tienen que encontrar con todo este tipo de situaciones, que a veces es muchos chicos en una habitación, 1 o 2 baños para 22, 25 chicos, quizás más. Quizás muchas veces la comida se repite, o es arroz con pollo, o es alguna otra cosa, falta de papel higiénico, nos han narrado en alguna situación. Y bueno, y en esas condiciones los chicos se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Como vos dijiste, no es generalizado, hay algunos clubes que los tienen en muy buenas condiciones, pero también es cierto que en algunas ocasiones son chicos de 10, 11, 12 años los que están en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense, y la distancia pesa, porque claramente no es que pueden volver todas las semanas o que pueden ver a sus familias todos los fines de semana. Federico, y a ver, o sea, no sirve generalizar. Esta situación tiene que ver también, digo, con los padres, ¿no? Porque un padre, cuando un captador lo elige, después un padre firma una especie de autorización, en muchos de los casos los acompañan, unos pocos días después se vuelven con cierta tranquilidad de que van a estar en buenas manos y en buenas condiciones, ¿no? Muchos de los chicos detrás de este sueño que vos decías no les cuentan a sus padres. ¿Qué encontrás ahí, digo, en esta investigación que realizás? Bueno, por supuesto que los padres tienen que dar una autorización para que los chicos puedan venir a las pensiones y a los clubes, pero muchas veces tampoco es generalizado, digamos, no es que todos los chicos o todos los aspirantes a futbolistas vienen de sectores populares, Sí. pero muchas veces es tal la situación de vulneración de una familia que poder mandar a un chico o a un adolescente a una pensión implica automáticamente una mejora de sus condiciones de vida, o por lo menos se prevé que va a mejorar sus condiciones de vida. ¿Por qué? Y porque accede primero a una vivienda, accede a una alimentación constante, está bajo la supervisión de una institución que en la imaginación previa siempre es una institución de prestigio. Y al mismo tiempo, bueno, va al colegio, se vincula con otros jugadores, y obviamente tiene la posibilidad de acceder idealmente al sueño de llegar a primera, que en algunos, digamos, que la idea es justamente que pueda mejorar las condiciones de vida de toda la familia, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera eso es lo que se pone sobre la balanza en una familia también, cuando deciden que el jugador venga a la ciudad de Buenos Aires o al conurbano bonaerense.
No te voy a pedir porcentaje, Fede, pero es más común de lo que nos imaginamos estas condiciones que nos describías en el inicio de la nota respecto, por ejemplo, a la falta de papel higiénico, la repetición de la misma comida, el estar casi hacinados en una sola habitación. ¿Es más común de lo que imaginamos nosotros acá en el interior? Es bastante recurrente, sí, es bastante recurrente, por lo menos en algunas investigaciones que hicieron, por ejemplo, la Defensoría del Niño, Niño y Adolescente de acá de la Ciudad de Buenos Aires hace algunos años, aparecen estas situaciones con cierta recurrencia. Y eso en parte tiene que ver con la asignación. Insisto, no todos los clubes tienen a los jugadores en esas condiciones, ¿no? Hemos visitado instituciones, no quiero mencionar ninguna para no puntualizar, y porque además tengo la posibilidad solamente de conocer algunas, pero hemos conocido, digamos, algunas pensiones donde los chicos tienen espacios de recreación, donde van al colegio adentro mismo del espacio del club, con lo cual no tienen que andar circulando por la ciudad. Sin embargo, también es recurrente que exista este otro lado, el lado B de la carrera futbolística. Y esto, te decía, tiene que ver un poco con los recursos económicos con los que cuenta cada club, que obviamente en muchos casos son escasos y se distancian mucho justamente de los equipos de primera división. Para que tengan una idea, digamos, bueno, solamente en primera división algunos clubes tienen pensiones, pero después hay pensiones que están en el ascenso, ¿no? Y en el ascenso los clubes no tienen los ingresos, ya sea por televisación, por venta de entradas, por venta de merchandising de ropa, que les puede permitir invertir en las categorías formativas. Sin embargo, te también... saco un poco de este sí. tema, Federico, y te llevo a la función de la ONG Salvemos al Fútbol, porque no Sí. solo abarca esto, sino es mucho más amplio, ¿no? El espectro en el cual ustedes estudian, investigan y se involucran. Sí, la ONG Salvemos al Fútbol, que invito a toda la audiencia a que se sume, salvemosalfutbol.org, va a poder encontrar, bueno, algunas de las acciones que venimos realizando desde el año 2006. La ONG nació como un espacio para denunciar y pensar políticas públicas ligadas a la violencia en el fútbol. Y nosotros pensamos la violencia no solamente como una cuestión de barras bravas, sino que también nos interesa la violencia ligada a, por ejemplo, las cuestiones económicas, las cuestiones que se dan, las violencias físicas que se dan entre los jugadores, las violencias ligadas a las estructuras, a veces de los estadios, a veces producto de la represión policial, algo que vemos de manera muy recurrente, y por supuesto también encontramos, digamos, no es digamos, la situación de los jugadores juveniles un caso de violencia, pero la ONG también estamos dedicados a analizar y observar, bueno, qué pasa y cómo se produce la carrera de los futbolistas. ¿Por qué? Y porque todos los años miles de jugadores, miles de chicos sueñan y aspiran a convertirse en futbolistas y justamente por ese sueño se alejan de sus familias, por ese sueño se ponen en situaciones de vulnerabilidad y en muchos casos, bueno, los ponen verdaderamente en condiciones precarias. Acá estamos hablando de motivos, condiciones sí. precarias, pero también hay otra condición que es fundamental, que es la salud mental de estos chicos, ¿no? Bueno, por supuesto. Y en ese sentido, los clubes en los últimos años han venido haciendo pequeñas mejoras, por ejemplo, a través de la incorporación de psicólogos en las categorías juveniles. Y eso es muy importante, pero también hay que destacar que todavía queda un largo, pero larguísimo camino por recorrer. En algunos casos no son psicólogos los que se incorporan, sino coach, y la figura del coach está pensando en su intervención, es en función del rendimiento deportivo. Y nosotros necesitamos seguir construyendo un fútbol que pueda acompañar a los jugadores en términos, como vos dijiste, de salud mental, que pueda bueno, poner sobre la mesa bueno, su deseo, su bienestar, que los acompañe. Digamos, muchos jugadores tienen que tener argucias, como por ejemplo, hay algo muy común que se llama el mentirón, ¿no? Y que es cuando un jugador dice que le tiró, ¿no? O que tiene algún problema muscular sencillamente porque está cansado de entrenar y de hacer la misma vida repetitiva una y otra vez. Para terminar, podríamos Sí. decir
que el sueño de muchos chicos que van a Buenos Aires, no se termine transformando en una pesadilla, ¿no? Absolutamente. Y en ese sentido, sería ideal que tanto AFA como los estados provinciales, como el gobierno nacional, pudieran intervenir y, por ejemplo, sería central que el fútbol deje de estar tan centralizado justamente en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, que pudiera haber centros de alto rendimiento para aspirantes a futbolistas en distintas provincias del interior del país, que les permitan a los jugadores estar a menos kilómetros, volver el fin de semana, ver a sus familias más seguido y de esa manera poder hacer la carrera deportiva en un proceso mucho más placentero y de mayor bienestar. Federico, la verdad, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande, interesantísimo el trabajo que realizan. Repetí por favor dónde los encuentran, a través de qué página. Nos encuentran en salvemosalfutbol.org de organización. Así que, bueno, esperamos sus consultas. Si me siguen ahí, no sé si publicaron en el graph mis redes sociales, pero también me pueden contactar por esa vía y seguimos conversando. Para nosotros es muy importante tener vínculo permanente con la sociedad. Un abrazo desde aquí, desde Resistencia Chaco. Un placer hablar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Federico Sesli, integrante de esta ONG Salvemos al Fútbol, que va más allá, del tema violencia. Hay un montón de ítems, pero hay un punto que me parece que es un disparador importante respecto a los chicos que van con la ilusión de ser futbolistas y se alojan. Él decía, no es la generalidad, no todas las pensiones, pero hay clubes que económicamente no están en condiciones, entonces los chicos terminan estando en condiciones no gratas también, van por su sueño y terminan viviendo una pesadilla. Continúan ustedes ahora con más Noticiero 9 Edición Central.